Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 24 y 25, nos dice la Escritura. Está hablando Juan, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Esta afirmación que nos hace aquí Juan sobre su carácter de testigo privilegiado también la menciona cuando escribe sus cartas. Por ejemplo, si nos vamos a su primera carta, en el capítulo 1, empezando en el primer versículo, allí empieza Juan diciendo: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, vemos cómo está en armonía, y Juan está ratificando exactamente aquel gran privilegio que tuvo de ser un testigo directo del tiempo en el que el Señor estuvo haciendo su ministerio en este mundo. Ya dijimos la semana pasada que para finalizar esta serie estaremos viendo durante algunas semanas el fundamento que se nos da en el Evangelio de Juan para mostrar con precisión las doctrinas de la gracia, doctrinas que componen el núcleo central de nuestra fe y que fueron las que fueron rescatadas y sacadas a la luz en el tiempo de la Reforma Protestante del siglo XVI. La primera de estas doctrinas que vimos la semana pasada fue la de la depravación total. Esto es bastante sorprendente porque el mundo en el que vivimos, y en general la gente del mundo a lo largo de la historia, se ha considerado que es muy buena. Y esto contrasta bastante el juicio que tienen las personas sobre sí mismos al atribuirse que son buenas. Choca bastante frontalmente con lo que enseña el Evangelio respecto a qué es lo bueno. Estuvimos viendo que el hombre, a pesar de lo que él dice, lo que enseñan las Escrituras es que el hombre está ciego para ver a Cristo, está sordo para escuchar su palabra, está muerto para poder decidir entre elegir el reino de los cielos o seguir en el camino en el que se encuentra, y es incapaz e incompetente para cualquier labor que tenga que ver con la salvación. Es incapaz, tiene una incapacidad natural que le viene sobrevenida por el hecho de que al pecar Adán, toda su posteridad cayó en la muerte. El Señor nos hace una descripción bastante precisa de lo que hay en el hombre. En el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos 21 y 22, nos da una fotografía de cómo es el corazón del hombre. Y allí nos dice el Señor que en el corazón del hombre están los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todo bondad, como podemos ver. Esa es la foto del hombre. Esa es la realidad en la que se encuentra el hombre. Es imposible que el hombre pueda decidir elegir a Dios. El hombre, en su estado natural, muerto en sus delitos, muerto espiritualmente, necesita un poder superior para salir de la situación de muerte en la que se encuentra. Por sí mismo el hombre no puede resucitarse. Por sí mismo el hombre no puede darse vida. Por sí mismo el hombre no puede hacer nada. Debemos tener clara la doctrina del pecado, porque nos muestra de qué manera en Adán todos hemos pecado. Esa es la importancia vital que tiene el libro de Génesis, aunque muchos digan que es un libro que nos cuenta un relato histórico o anecdótico o ilustrativo. Nosotros entendemos que Génesis debemos cogerlo tal y como se nos presenta en las Escrituras, porque es vital para el desarrollo de todas las doctrinas. En el momento de la caída, Adán, que gozaba de libre albedrío, Adán sí eligió
Hoy todos dicen, yo tengo libre albedrío, ¿cómo Dios va a castigarme o no castigarme si yo tengo libre albedrío para elegir a Dios o no? No, el que tenía libre albedrío era Adán, que no había pecado. Pero en el momento en el que Adán ejerció su libre albedrío para pecar, se acabó el libre albedrío, ya decidió. Desde el momento en el que Adán peca, absolutamente nadie de su descendencia tiene libre albedrío. Con su pecado, Adán contaminó toda la creación y atrajo la muerte y la condenación para toda su descendencia, sin excepción. Por esta razón, y ante la imposibilidad de que el hombre pueda por sí mismo liberarse de la esclavitud del pecado a la que él mismo decidió someterse, es por lo que necesitamos un liberador. Necesitamos quien nos rescate de esta condición en la que estamos. Necesitamos a alguien que tenga un poder superior al pecado, a Satanás y a la muerte. Y nosotros no tenemos ese poder. Necesitamos que alguien pueda romper nuestra situación de esclavitud en la que estamos por causa de Adán. Esto es lo que nos anuncia el Evangelio. Que sí que hay uno que puede rescatarnos de las manos de nuestros enemigos, de tal manera que la Escritura nos dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero eso es un acto que Dios hace por medio de Cristo. Este tema del rescate y de la liberación no depende de mí como hombre, depende de Dios, que es quien libera. Hoy veremos en segundo lugar la doctrina de la elección incondicional, teniendo claro que el hombre está completamente depravado y que es digno merecedor de la condenación eterna. ¿Por qué razón hay hombres que se salvan? ¿Por qué razón hay seres humanos que se salvan? Fijaos que la mayoría de las denominaciones cristianas y todas las paganas, la mayoría de las denominaciones cristianas y todas las paganas defienden el hecho de que es el hombre quien elige a Dios. Es curioso. Y solamente la doctrina reformada, con base en nuestros maestros de los primeros siglos y en lo que vemos en las Escrituras, defendemos que es Dios quien elige al hombre. Pero el resto defiende que es el hombre quien elige a Dios. Ahora, si nos vamos a tiempos bíblicos, podemos ver que en Israel todos tenían absolutamente claro que era Dios quien les había escogido a ellos. Y lo había hecho sin que ellos mereciesen absolutamente nada, para ser el objeto de elección de Dios. Es decir, tenían completamente clara la doctrina de la elección. El asunto es que si nosotros somos descendientes espirituales de Abraham, a quien escogió Dios para hacerle padre de la familia de la fe, ¿cuál es la razón por la que hoy la familia de la fe dice que nosotros no elegimos, que Dios no nos, que nosotros elegimos a Dios y que no es Dios quien nos elige a nosotros? Cuando esto lo tenemos claro a lo largo de todas las páginas de las Escrituras. El Señor, hablando a través del profeta Amós en el capítulo 3, versículo 12, dice allí: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, a vosotros, Israel, a vosotros os amé, exclusivamente a vosotros. ¿Por qué no amó a los egipcios, o a los asirios, o a los babilónicos, o a los filisteos? Porque no los amó. En Isaías capítulo 4, versículo 8, nos dice allí el Señor: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Lo tenían claro los israelitas. El asunto es: ¿por qué no lo tienen claro los cristianos de hoy? Bueno, lo que tienen claro es que son ellos quienes eligen a Dios, pero esto no es lo que enseña la Escritura. Numerosos textos nos muestran que Dios escogió a Abraham y a su simiente, de la cual descendemos espiritualmente nosotros, que somos los hijos de Abraham. Sin embargo, como el hombre no puede quedarse bajo el sometimiento a la voluntad de Dios, ni acepta bajo ningún criterio tener un poder por encima de él, porque el hombre es así de soberbio, ya que nace con este pecado,
trabaja a fondo para hacerse notar y quitar a Dios de su lugar como soberano sobre la creación y desde luego soberano sobre sus criaturas. De manera que hace todo lo posible para eliminar a Dios de su trono y se pone a sí mismo para decirnos que es el hombre quien decide en un asunto tan trascendente como es la salvación. Yo decido. Vamos a hacer una pregunta para que cada uno se responda y luego la repetiremos al final. ¿Recuerdas el día de tu conversión? ¿Y recuerdas cómo se llevó a cabo? Pues medita en cómo se llevó a cabo tu conversión. Para ilustrar este asunto de la elección, vamos a recordar, o lo vamos a ilustrar, para que podamos ver de qué nos está hablando la Escritura. Y vamos a ver algo tan normal como lo que cada día pasa en la tierra. Nosotros vivimos en la tierra todavía, y si no somos demasiado lelos podemos ver cómo todos los días sale el sol por el oeste y se oculta por el oeste, sale el sol por el este, se oculta por el oeste. Durante siglos y siglos las personas pensaron que la tierra era el centro del universo, porque solo te tenías que parar a ver lo que ocurría y puedes ver que el sol se mueve. Pero esa es mi interpretación, desde mi posición. Es mi realidad, pero ¿mi realidad es la realidad completa? Si tomamos una nave espacial y nos alejamos de la Tierra, nos daremos cuenta que no es la Tierra la que está fija en el universo y alrededor de la Tierra se mueven todos los objetos celestes y el Sol, ¿no? Cuando tomamos una nave y nos alejamos, lo que vemos exactamente es sorprendente, porque no es la Tierra la que está quieta, sino la que se mueve, y además de dos formas: en un movimiento de rotación sobre sí misma y en un movimiento de traslación alrededor del Sol, con lo cual mi perspectiva de que la Tierra es el centro y que está inamovible tiene dos cosas en contra que me muestra la propia observación desde un punto lejano. Este descubrimiento convulsionó tanto en la Edad Media a la gente de aquel tiempo que desde luego no tuvieron ningún problema en llevar la hoguera a Galileo Galilei y luego a Copérnico por las cosas increíbles que decía. Luego se ha podido demostrar que efectivamente llevaba razón. La Tierra no es el centro del universo. La Tierra no es alrededor de quien el Sol y las estrellas giran, sino que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Si alguien no acepta esta realidad, ¿qué podemos pensar de él? Si alguien en nuestros días insistentemente nos dice que es el Sol el que se mueve, ¿qué podemos pensar de él? Que es un necio, un ignorante, y desde luego no vamos a discutir este tipo de asuntos, porque es que no hay nada peor que un ignorante, con lo cual ahí lo dejamos. Pero es que esto mismo es lo que ocurre con la salvación. El hombre no es el centro es Dios. El hombre no determina su destino, lo determina Dios. Aunque en nuestra experiencia nosotros aparentemente decimos sí al Cristo y hablamos de me he convertido o cuando yo me convertí, también hablamos de cuando yo he nacido, pero yo no he nacido. Como los que son padres ahora han podido ver, los niños no se nacen a sí mismos. Hay un proceso que les ha hecho nacer. Por lo tanto deberíamos saber o hablar con más propiedad si pudiéramos decir cuando me nacieron o cuando fui convertido por Dios, porque ese es hablar con precisión sobre esta terminología. Pues esto es lo que enseña Juan, capítulo 11, versículo 10. Perdón, capítulo 1, versículo 10. Nos dice Juan allí que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Y qué pasó? Que el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahora bien,
a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces llegan los arminianos y dicen, aquí está, fíjate lo que dice, a todos los que le recibieron. Es decir, yo quise recibirle y por lo tanto, por eso fui convertido por Dios, porque yo le recibí, yo. Bueno, vamos a seguir leyendo lo que dice el texto, porque luego identifica quiénes son los que le han recibido. Y el texto siguiente, el versículo 13, nos dice que estos que han dicho sí no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Con lo cual aquí estamos viendo que cuando yo he dicho sí es porque ya he nacido, y por eso digo sí. Si no hubiera nacido no hubiera podido decir sí. Y el nacimiento es una obra exclusiva que Dios Espíritu Santo realiza en el corazón de aquellos que llaman a la salvación. Por lo tanto, cuando yo digo sí, es la respuesta que se espera de alguien que está vivo, porque si no dijera sí es que estaría muerto, y con lo cual no habría el Espíritu de Dios es que no ha actuado en mí y sigo en mis pecados. Solo Dios es una evidencia aplastante de las Escrituras. Solo Dios puede dar la vida. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo vino toda la existencia? Por la palabra de Dios. ¿Cómo vino el hombre a la existencia? Por la palabra de Dios. Él es el autor de la vida. ¿Y quién puede dar la fe? En muchas confesiones cristianas se pone que se exige de aquellos que van a ser creyentes y admitidos como miembros a la Iglesia, se exige de ellos la fe y el arrepentimiento. Pero la Biblia dice que la fe es un don de Dios. Entonces, ¿cómo se puede exigir al hombre que tenga fe cuando la fe resulta que es un don de Dios? Dios es el autor y el consumador de la fe. Hay un folleto que circula en los ambientes evangelicoides que se titula ¿Cómo puede usted nacer de nuevo? Caramba, o sea que yo puedo nacer de nuevo cuando yo quiera. Pues sí. Ahí se pueden encontrar instrucciones para nacer de nuevo. Las instrucciones son: si lees la Biblia, si oras, si te arrepientes, si crees, naces de nuevo. Entonces, voy a ponerme en el lugar de Satanás. Satanás lee la Biblia, es el mejor teólogo que hay. Satanás puede orar, porque orar significa ponerse en comunión con Dios, ponerse en contacto con Dios, y Satanás habla con Dios, posiblemente más que nosotros. Lo de arrepentirse en Satanás queda un poco de lado, pero lo podemos pasar por alto porque muchos cristianos tampoco se arrepienten. Ahora, si cree, Satanás cree en Dios, pero perfectamente. Muchos tienen dudas de que Dios exista, Satanás no. Y si haces todo esto, nacerás de nuevo. Esto podría ser aplicable a Satanás también, porque claro, si un humano pecador y muerto en sus delitos y pecados hace todo esto y se renace a sí mismo, imaginaos lo que puede ser Satanás, que tiene muchas más ganas. Sin embargo, si lo estudiamos esto seriamente, podemos ver que esto es la doctrina de las obras. Es decir, si esto se predica en una iglesia católica, no tiene ningún problema, lo aceptan perfectamente. Significa que tú tienes que hacer algo antes de que Dios te salve, y haciendo tú algo antes de que Dios te salve, entonces Dios te salva. Pero esto no es la enseñanza que aparece en las Escrituras. Las Escrituras dicen que Dios me salva antes de que yo haga algo. Por eso la salvación es por la fe. Ahora, si yo pongo delante las obras con los requisitos necesarios para que Dios me dé la fe, ya la fe que obtengo no es gratuita, no es un don de Dios, es que ya me la he ganado yo con todo lo que he hecho. Con lo cual aquí estamos hablando de cosas distintas. Eso está en sintonía con la doctrina católico-romana, que es quienes defienden este tipo de salvación por las obras que uno hace. Pero resulta que nosotros somos protestantes. Y como somos protestantes, nos llaman así precisamente porque estamos en contra de todo lo que son las corrientes mayoritarias de denominación cristiana. Estudiamos las Escrituras con rigor y podemos ver que lo que se desprende de sus enseñanzas es que por las obras de la ley ningún ser humano se justificará delante de Dios. Por lo tanto, nada puedo poner delante de Dios para que me salve. Nada. Esto es lo que podría llamarse la salvación condicional, que es la que defienden la mayoría de las denominaciones cristianas. Es decir, si tú oras, si tú lees la Biblia,
si tú te arrepientes, si tú, entonces Dios te salva. O sea, que pongo mis obras para que Dios me salve. Esto es lo que estamos diciendo. Pero la Escritura demuestra contundentemente que la salvación es una obra exclusiva de la gracia de Dios, no de mis obras. Las obras las haré como consecuencia de que he nacido, pero antes de nacer yo no he visto jamás he visto a ningún ser humano que antes de nacer haga obras, porque no existe. Las obras las hace cuando ha nacido. Cuando han nacido los bebés, ¿qué hacen? Lloran y piden que su mamá les dé de comida. Pero si no han nacido, ¿vosotros habéis visto algún bebé no nacido que ni siquiera exista que pida algo de comer? Es absurdo la mente humana. Pues esto en la religión funciona y la gente se lo cree. En Juan 15:16 el Señor dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Fijaos la secuencia. No es que tenéis que llevar fruto y que entonces cuando llevéis fruto yo os doy la fe y yo os elijo. No me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros, y como yo os elegí a vosotros y os he dado vida, la consecuencia de la vida que os he impartido por medio del Espíritu es que llevéis frutos. Entonces, aquellos a quienes Dios ha salvado van a orar, van a arrepentirse, van a leer las Escrituras y van a hacer muchas más cosas como fruto, pero no como causa, como fruto. Por eso decimos que la elección es incondicional. Dios no nos salva porque ve que nosotros hacemos buenas obras y como somos buenos, entonces va y nos salva. No. Dios nos salva cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahí nos salva. Ahora bien, ¿quiere esto decir que entonces no hay necesidad de que alguien se arrepienta ni hay necesidad de la fe? Pues ya estamos demostrando que evidentemente hay necesidad de arrepentirse y hay necesidad de ejercer la fe. Lo que queremos decir es que cuando Dios ha elegido a una persona para salvación, el Espíritu Santo le dará convicción de pecado y el propio Dios pondrá una fe salvadora dentro de su corazón, y entonces hará todo aquello que se espera de aquellos que han conocido la verdad. Por eso nos dice Juan cuál es la obra todopoderosa del Espíritu Santo. Y Juan nos dice que cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que actúa en los corazones de aquellos a quienes salva, poniéndoles la situación en la que se encuentran delante de Dios y llevándoles arrepentidos delante de Cristo para pedir el perdón de sus pecados. Es una obra que hace el Espíritu Santo. Muchos de los que se llaman creyentes en nuestros días son realmente unos ególatras, unos ignorantes y unos necios espirituales al mismo nivel que aquellos que en la Edad Media se rebelaron contra la evidencia de lo que aparecía en el hecho de que la Tierra no era el centro del universo, sino que la Tierra daba vueltas alrededor del Sol. Toda la Escritura habla de esta realidad, una realidad que es compatible también con el hecho de que parece que yo decido, pero en realidad yo decido en base de que Dios me ha elegido. Porque Dios me ha elegido, yo digo sí. Ahora, si Dios no me elige, yo no digo sí. Es imposible para mí porque estoy muerto. ¿Cómo podemos definir la doctrina de la elección? La elección se define como aquel acto eterno de Dios por el cual, en su soberano propósito y sin tener en cuenta ningún mérito visto de antemano en los hombres, elige cierto número definido de personas para hacerlas receptoras de su gracia y de su salvación. Esto es la elección. Esta salvación no depende de nuestra decisión para elegir, porque cuando nos disponemos a elegir solamente elegimos el mal, solo, eso sí que lo elegimos. La salvación depende del inmutable propósito de Dios. Por eso una de las bases de la Reforma y de las columnas de la Reforma fue Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. ¿Y por qué damos solo a Dios la gloria? Porque es el artífice de nuestra salvación, es el artífice de nuestra fe, es el artífice de todo lo que tenemos en Cristo. Esta salvación, que es incondicional,
no depende de ninguna manera de que Dios vea en el hombre de antemano la fe y las buenas obras y entonces le salve. Porque a muchos defienden la elección en este aspecto. Claro, esto lo dicen los testigos de Jehová, bastantes católicos y muchos evangélicos. Claro, es que Dios ve de antemano, como Él es omnipresente, omnisciente, todo lo sabe. Le atribuyen también el que es adivino, pero en las Escrituras no aparece en ninguno de sus atributos que sea divino. O sea, lo que ocurre en el mundo ocurre porque Él lo decreta, no porque Él vea de antemano lo que va a ocurrir. No, ocurre porque Él quiere que ocurra y así lo decreta. Pero muchos de los evangelicoides y muchas denominaciones que se llaman cristianas le atribuyen otro atributo más a Dios, que es el de ser adivino. Y entonces dicen, como Dios ve de antemano las obras que la gente hace, entonces Dios dice que los va a salvar, pero porque ha visto de antemano lo que dentro de 3 siglos va a hacer esa persona. Por lo tanto, es una persona que es buena, que ha hecho buenas cosas, y entonces Dios le salva. Volvemos otra vez a la doctrina de las obras, que la salvación no es por obras, que es por fe. La elección es incondicional porque queda bajo el amparo del soberano decreto inmutable de Dios y no queda bajo la voluntad contaminada del hombre. Alguien puede decir, pero esto es una injusticia, que Dios salve a unos y no salve a otros. Esto es una injusticia. Podemos hablar de injusticia cuando una parte tiene derecho sobre otra, es decir, si Dios les debiera a todos los hombres el perdón de sus pecados y la vida eterna, si Dios les debiera esto a todos los hombres, cometería una injusticia si solamente salvase a un número definido de ellos. El asunto es que nadie es merecedor de la misericordia de Dios. Dios no le debe ningún favor a ninguno de los seres humanos. No solamente no tenemos derecho de pedirle cuentas a Dios porque elige a algunos y deja a otros, sino también debemos decir que Dios hubiera sido perfectamente justo si no hubiera salvado a nadie. ¿Qué injusticia hay en Dios si no salva a nadie? No hay ninguna injusticia, porque todos somos dignos merecedores de la condenación eterna. Por lo tanto, la pregunta no es ¿por qué Dios es tan injusto que condena a un grupo de personas? ¿Por qué? Esa no es la pregunta. La pregunta es ¿qué inmensa es el amor de Dios que rescata de la muerte a un grupo de personas para hacerlos miembros de su familia y darles en herencia el reino de los cielos? Esta es la pregunta. Lo incomprensible no es ¿por qué se condenan los hombres? Lo incomprensible es ¿por qué se salvan los hombres? Esto es lo incomprensible. Este es el increíble amor de Dios, en base al cual se nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, lo está diciendo Juan, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y los que creen en él son los que previamente han sido llamados por Dios para la salvación. De tal manera amó Dios al mundo. Mente judía, solamente nosotros somos los salvos. Lo que presenta el Evangelio, no solamente son los judíos los salvos, son salvos todos. Gente de todo tipo de linaje, lengua y nación repartida sobre la faz de la tierra. La salvación no es exclusiva de los judíos, es para todo ser humano. Y por lo tanto el mensaje del Evangelio se predica a todas las gentes sin distinción. El mandato que nos es dado de que prediquemos el Evangelio para que por medio de la palabra predicada los hombres vengan a la fe es imperativo. Nosotros no sabemos quiénes se salvarán, pero Dios sí sabe que aquellos que son de su pueblo, en cuanto oigan su palabra, la identificarán, porque sus ovejas, nos dice la Escritura, oyen su voz y le siguen. Esa es la razón por la que tenemos que predicar. En otro sermón hace tiempo comenté una anécdota de algunos sermones de Sproul que voy a repetir, donde él exponía algunas de las inquietudes que tienen muchos de los que se llaman creyentes, especialmente en las iglesias evangelicoides, arminianas, pentecostales y todo esto, cuando se les expone a la doctrina de que Dios determina quiénes van a ser salvos. Y una de las objeciones que se pone normalmente en el mundo
cristiano, entre comillas, una de esas inquietudes es la siguiente: pero entonces, ¿qué sucede con aquellos pobres inocentes de África que nunca han escuchado el Evangelio? Muchos creen que los que nunca han escuchado el Evangelio, que son pobres inocentes, se salvarán. ¿Se perderían ellos también por no haber creído en Cristo, a pesar de que muchos de ellos nunca han escuchado hablar acerca de Cristo? ¿Se perderán si nunca han oído hablar de Cristo? Sproul, en su sermón, dice: nada les sucederá a los pobres inocentes de África ni de ninguna otra parte del mundo, porque Dios es justo y Él no condenará a los inocentes. Todo el mundo respira aliviado. Ahora bien, dice Sproul, ¿realmente hay alguna persona inocente en África o en cualquier otro lugar del planeta? ¿Hay alguna persona inocente que no haya pecado? ¿Acaso son inocentes a pesar de sus pecados la gente que viva en lugares remotos solo por el hecho de que nunca han escuchado el Evangelio? ¿Son inocentes porque nunca han escuchado el Evangelio? ¿Es la ignorancia del Evangelio y de la palabra de Dios una excusa para que puedan vivir en sus pecados? Porque ¿qué es lo que condena a los hombres? ¿Es el hecho de que rechacen a Cristo después de que han sido expuestos al mensaje del Evangelio? ¿Esa es la condenación de los hombres, que rechazan a Cristo? Porque si ese es el motivo por el que los hombres se condenan, no hace falta que salgamos a predicar jamás, ni enviar a misioneros a ningún sitio. Porque si retraemos el mensaje del Evangelio, ya que podemos defender que si el hombre rechaza a Cristo se condena, lo mejor es no predicarles el Evangelio. Así no tienen la oportunidad de rechazar a Cristo y así todos van al reino de los cielos. ¿Es esto lo que enseña la Escritura? Esto no es lo que enseña la Escritura. El Señor dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Y antes de su ascensión a los cielos, el Señor les puso presión a sus discípulos para que cumpliesen con esta comisión. Así está escrito: y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Era necesario, por tanto, que Cristo padeciera, que diera su vida en la cruz y que resucitara al tercer día. Pero también era necesario, como responsabilidad de aquellos que habían sido llamados por Dios a la salvación, que tomasen la antorcha del Evangelio y fuesen a todas las naciones predicando el Evangelio. ¿Por qué era necesario? ¿Por qué es necesario predicar el Evangelio? ¿Por qué cargar a la Iglesia con esta responsabilidad y con este sentido de urgencia para ir a todas las naciones a predicar el Evangelio? ¿Será porque el Evangelio es el medio que Dios utiliza para llamar a su pueblo a la salvación? Lo que nos muestra la Escritura es que ninguna persona se salvará si no es a través de este mensaje. Nadie se salvará si no es a través de este mensaje. Dice la Escritura que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La ignorancia no es una puerta de entrada al reino de los cielos. No es por rechazar el Evangelio por lo que el hombre es condenado. El hombre es condenado por ser hombre, por ser descendiente de Adán, por estar contaminado por el pecado. El Evangelio es más bien el remedio que Dios usa para salvar a aquellos que ya están condenados por sus pecados, que ya están condenados. Por eso Pablo dice que nosotros, que éramos enemigos, hemos sido hechos amigos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, no es cierto que los hombres que viven en su ignorancia en algún lugar del mundo sean salvos por el simple hecho de que desconocen las Escrituras. Más bien son condenados porque son pecadores, porque nacieron en pecado. De manera que lo que Dios hace para salvar a su pueblo es guiar por medio de su providencia todos los asuntos de la vida de los hombres para que se encuentren de frente con Cristo y con su palabra. Analiza tu conversión.
Yo vivía en Rumanía, en Cuba, en Colombia, en Ecuador, en España incluso, a pesar de las persecuciones y todo lo que se ha desatado en contra del Evangelio. ¿Cómo llegó el Evangelio a ti? Podías haber nacido en el siglo -5 en la África profunda. Pero si Dios ya te había llamado desde antes de la fundación del mundo para que fuese su hijo, Dios, por medio de su providencia, te hará nacer en un contexto donde todas las cosas que ocurran te llevarán a que puedas escuchar la palabra de Dios. Y cuando escuchas la palabra de Dios, oyes la voz de tu Señor, y entonces así es. Todos los que tengan que salvarse se salvarán, porque la palabra de Dios es firme. ¿Qué es lo que enseña Juan respecto a esta doctrina de la elección incondicional? Pues que el amor de Dios por el hombre es sorprendente. No hay nada en el hombre que le haga digno, merecedor de ser amado. Nada. Somos hijos de ira, estamos corrompidos hasta la médula. En Adán todos somos pecadores. No hay en nosotros absolutamente nada que agrade a Dios. Nada. Nada hay en nosotros. Sin embargo, y a pesar de todas las cosas que tenemos en contra, Dios, por su propia voluntad libre y soberana, por el libre albedrío que le ejerce, ha tenido misericordia de un número definido de hombres caídos para darle vida eterna. El Evangelio de Juan presenta 3 categorías de declaraciones que enseñan esta verdad. La primera, que Dios Padre, que es un Dios santo y justo, ha escogido a algunos para que sean suyos. Es una voluntad decretiva de Dios. El Señor presenta claramente esta verdad en su oración del capítulo 17 de Juan, y allí afirma que aquellos que viene a salvar le habían sido dados previamente por el Padre. Juan 17. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Es decir, en el propósito eterno, en el decreto eterno de Dios, estuvo el llamar a su pueblo a la salvación. Y cuando Dios Padre llamó a su pueblo a la salvación, se los dio a su Hijo, para que muriese por ellos. Luego veremos la doctrina de la expiación, la doctrina de ¿por quién murió Cristo? Porque en la mayoría de las iglesias dicen que Cristo murió por todos los hombres, pero la Escritura dice que no. Para que dé vida eterna a todos los que me diste. A todos los que me diste. A nadie más. Solo a los que me diste. Hay una intencionalidad y propósito de Dios Padre para salvar a aquellos que Él quiere salvar. En Juan 6 se nos dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, no lo traiga a mí. Y entonces a ese que me ha dado yo lo resucitaré en el día postrero. Pero esto depende de la voluntad de Dios. Esto también está en consonancia con el número simbólico de 144.000 que aparece y que cita Juan en Apocalipsis. Personas de todo linaje, pueblo, lengua y nación, un número definido, son los que han sido llamados para formar parte del reino de los cielos. Un número definido. En segundo lugar, Dios Padre ha dado estos escogidos a su Hijo. Cristo nos recuerda que el Padre le ha dado autoridad sobre la humanidad, de modo que a todos los que le han sido dados les va a otorgar vida eterna. Por ejemplo, en este capítulo 17 de Juan, de los versículos 20 al 24, vemos que Jesús no estaba pensando solamente en los discípulos, ¿no? Leemos en el versículo 20: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, la palabra que el Padre le había dado y que Él a su vez iba a dar a sus discípulos, y que por esa palabra que iba a ser predicada, otros vendrían a la fe. Ora pidiendo que todos sean uno, es decir, los apóstoles y los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esto incluye a la Iglesia del siglo I hasta nuestros días. Todos. Pero va más allá. En el versículo 24 incluye a los apóstoles y a los creyentes, no solamente de la Iglesia del siglo I hasta la actual, sino a los creyentes de todos los tiempos. Los que vivieron en el Antiguo Testamento, los que vivieron en la época de Cristo, los que vivimos ahora y los que vivan hasta la segunda venida de Cristo. Todos.
Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado antes que la fundación del mundo. Los que me has dado, que vean mi gloria, todos conmigo. En tercer y último lugar, Dios Padre ha determinado dar los medios por los cuales esa salvación es segura. ¿Cuáles son estos medios? ¿Cuáles son los medios? El primero, la fe. Nos ha dado la fe para acudir a Cristo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y nos da, en segundo lugar, su palabra, para que por medio de la fe podamos escuchar su palabra. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano, porque mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre a mis ovejas. Nadie, imposible que aquellos a quienes Dios le ha dado la salvación la puedan perder. Imposible. Pregúntate acerca de tu conversión. ¿Cómo fue realizada tu conversión? Y examina si no fue la obra todopoderosa de Dios llamándote a la salvación. Y ante ese llamamiento que Dios hizo, ¿tú qué dijiste? Evidentemente que sí, porque no podías decir otra cosa. Le decimos al bebé, tenemos ahí a Oliver: Oliver, ¿quieres comer? Y mañana le decimos: Oliver, ¿quieres comer? El niño va a decir: no quiero. Pues evidentemente que va a querer, porque está vivo y está sano y necesita comer para seguir creciendo. Pues esto es lo que Dios hace cuando resucita a un muerto a la vida, que tenemos que decir sí, porque no tenemos otra opción. Vamos a terminar en oración.